Muy buenos días, mi nombre es Raiza Yanak, soy parte del Hospital Posadas y en conjunto con mis compañeras Pax Vanessa y Sofía Gaite vamos a hacer la presentación del caso clínico que forma parte de la carrera de especialista en neumonología en el módulo de intersticio. Siguiente, por favor. Acerca del caso clínico vamos a hablar de una paciente femenina de 57 años de edad. Esta paciente cuenta con antecedentes personales de un trastorno obsesivo compulsivo, tuberculosis pulmonar el 2022, refiere que realizó un tratamiento completo por 6 meses, ex tabaquista, 22 pack years, dejó el hábito tabáquico el 2016, cumple con múltiples internaciones por una neumonía por neumonías adquiridas en la comunidad. Es una paciente que refiere convivir con palomas desde el 2021, asociado a que tiene un conejo de mascota. Como antecedente importante, vemos una internación reciente por un cuadro de tos, fiebre y disnea clasifuncional 3, la cual fue interpretada por el Servicio de Clínica Médica como una neumonía adquirida en la comunidad. Realizó tratamiento con antibióticos más broncodilatadores con una derivación al servicio de neumonología al alta. Siguiente, por favor. A nuestro servicio ingresa una paciente con una saturación de 96% al aire ambiente y una frecuencia cardíaca de 87, con un buen patrón respiratorio y a nivel de la auscultación se auscultan roncus en ambas bases pulmonares. Dentro de los estudios complementarios observamos en laboratorio un hematocrito de 38,2, una hemoglobina de 12,6 y blancos de 7.300, con neutrófilos de 42%, eosinófilos de 32%, función renal, así como valores de patograma dentro de valores normales. A nivel de lo que son las serologías de VIH, hepatitis B, hepatitis C y VDRL, todas fueron negativas. Se les realizaron también hisopados nasofaringeos paratípicas, SARS-CoV-2 y un panel viral con resultados negativos y unos hemocultivos a su vez también con resultado negativo. En esa instancia les realizamos una espirometría más una DLCO que demostró un FBC de 22.99 litros para un 82%, BF1 de 2.36 litros para un 83%, una relación FBC-BF1 de 79 para 99%, una DLCO moderadamente disminuida con 44%, KCO de 51% y un volumen alveolar de 85%. Siguiente, por favor. Dentro de la tomografía, evidenciamos unas áreas de atrapamiento aéreo. También se puede observar un patrón en mosaico y engrosamiento pleural irregular. Se evidencian también opacidades centrolobulillares de aspecto nodular con distribución peribroncovascular a predominio de lóbulos superiores. En este caso, nos marcamos un desafío diagnóstico que nos presentó diferentes diagnósticos diferenciales. Entre estos, una infección atípica por una neumocistis girovesi, una neumonía por neumocistis girovesi y una neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. En contexto de lo que es la infección por neumocistis, hay varios elementos que nos pueden orientar al diagnóstico diferencial positivo. Entre estos son, en primer lugar, la distribución típica periliar y difusa, con compromiso relativamente homogéneo dentro de la imagen de tórax.
También evidenciamos la presencia del patrón del crazy paving, que refleja un engrosamiento septal sobre vidrio esmerilado. En contexto de no a favor, más en contra, vemos la ausencia clara de exposición antigénica, ya que sabemos que las patologías infectológicas no presentan una presencia hacia un antígeno, sino hacia algún tipo de virus o bacteria. Y también en contra vemos que la PCP no suele presentar un atrapamiento aéreo significativo ni patrón en mosaico, ya que es un proceso que es netamente alveolar. Por otro lado, la neumonitis por hipersensibilidad a favor se caracteriza por presencia de una exposición antigénica, es pulmón bronquiolocéntrico como el atrapamiento aéreo y el patrón en mosaico. En contra, tenemos como algún tipo de limitación diagnóstica la ausencia del VAL, que nos va a impedir documentar la linfocitosis, y la falta de identificación clara de una exposición, lo cual nos disminuye la certeza diagnóstica. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar que interpretamos la paciente como un cuadro de neumonitis por hipersensibilidad e iniciamos un esquema terapéutico con, con corticoterapia y con exclusión al antígeno. En la primera imagen vemos vidrio esmerilado difuso, nódulos centrolobulares y un compromiso de distribución parchada en relación al proceso inflamatorio activo. Y tras varias semanas de tratamiento basado en evitación del antígeno y el uso del corticoide sistémico, evidenciamos una disminución del vidrio esmerilado, reducción del infiltrado intersticial y menor visibilidad de los nódulos centrolobulares. Desde el punto de vista fisiopatológico, es importante comprender que la neumonitis por hipersensibilidad se origina de una pérdida de la tolerancia inmunológica frente a antígenos inhalados. En condiciones normales, las respuestas inmunes están reguladas por un equilibrio entre la inmunidad innata y adaptativa, con predominio de mecanismos de tolerancia mediados por linfocitos T. Tal cual como observamos en la evolución radiológica, los corticoides inducen una mejora del componente inflamatorio, lo cual se evidencia por la disminución del vidrio esmerilado y de los nódulos centrolobulares en el transcurso de las semanas. De este tipo de caso clínico vamos a hacer el desarrollo de las preguntas pico que nos planteamos. Chicas. Bueno, mi nombre es Sofía Gaite, yo soy residente del Sanatorio Güemes de segundo año de neumonología y voy a iniciar con lo que serían las preguntas pico. La primera pregunta planteada a partir del caso clínico es, en pacientes con sospecha de NH, el agregado del VAL a la evaluación clínica y radiológica mejora la certeza diagnóstica. Y bueno, a partir de esta pregunta, lo que hicimos fue analizar, bueno, el primer artículo fue un artículo publicado en una revista internacional de inflamación y alergia, publicada en el año 2012, donde, digamos, se realizó con varios centros hospitalarios de Francia que eran especializados en lo que son las enfermedades broncopulmonares inmunoalérgicas. Este estudio, digamos, fue un estudio multicéntrico que incluyó a 139 pacientes que tenían diagnóstico confirmado de neumonitis por hipersensibilidad. Para llegar a ese diagnóstico se utilizaron diferentes criterios, entre ellos el criterio clínico, la presencia de tos seca, fiebre, disnea, la presencia de exposición a antígenos, tanto definido como antecedente referido por el paciente o en la certificación con inmunoglobulinas G específicas y la presencia de tomografía que sea, digamos, compatible con el patrón de neumonitis por hipersensibilidad. En cuanto a los criterios adicionales utilizados, fueron la presencia de crepitantes al examen físico, una DLCO disminuida, una saturación disminuida en reposo o certificada por un test de marcha y una biopsia compatible con neumonitis por hipersensibilidad. Todo esto se usó para el diagnóstico de estos pacientes.
El objetivo de este estudio fue describir el perfil celular del VAL en la neumonitis por hipersensibilidad y reevaluar el valor que tiene el cociente CD4-CD8. En cuanto a los resultados principales, se confirmó, digamos, que el perfil celular del VAL reflejaba una alveolitis inflamatoria activa, como podemos ver en la tabla que representa, digamos, el número de células en VAL. Tenían un recuento total de 594 células con un predominio de linfocitos de 341 células, por lo cual hay una linfocitosis marcada, un recuento celular total elevado, una neutrofilia moderada y una eosinofilia leve con mastocitos. La neutrofilia va a depender, digamos, del tiempo de exposición que tenga el paciente al antígeno. En cuanto a la relación CD4-CD8, presentó un promedio de 3,8, lo cual fue muy variable y solo el 34% de los pacientes tenían esta relación menor a 1, lo cual va a romper el concepto clásico de que la neumonitis por hipersensibilidad está asociada a una relación CD4-CD8 baja. ¿Esto por qué se da? Porque en etapas agudas de la enfermedad suele haber un predominio de CD8 y en etapas crónicas de CD4, por lo cual va a depender justamente del tiempo de exposición que tenga el paciente al antígeno. Entonces llega a la conclusión de que un CD4, CD8 relación normal o alta no va a excluir lo que sería el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad y por lo tanto el VAL es altamente sensible para detectar inflamación, pero el fenotipo inmunogénico suele ser heterogéneo. Siguiendo, digamos, con la línea de el VAL, digamos, de la importancia del VAL en el diagnóstico, la siguiente pregunta es, en pacientes con sospecha de neumonitis por hipersensibilidad, ¿el VAL permite diferenciarla de otras EPID como la FPI? Entonces, a partir de esta pregunta, analizamos dos artículos. Bueno, el primer artículo fue publicado en la revista Lancet en el año 2013 y justamente habla sobre neumonitis por hipersensibilidad crónica en pacientes que fueron diagnosticados de FPI. Fue un estudio prospectivo en pacientes diagnosticados como principal, o sea, inicialmente como FPI, y el objetivo fue detectar si había una exposición oculta a antígenos y reevaluar este diagnóstico de FPI. Y el resultado principal fue que hubo una reclasificación diagnóstica en 43% de los pacientes con FPI en realidad tenían una HP crónica. El valor de corte utilizado fue un recuento de VAL mayor al 20% de linfocitos, lo cual contribuyó a este cambio diagnóstico. Y la exposición clave principal había sido la exposición a antígenos aviares ocultos. En cuanto a la interpretación de este artículo, podemos llegar a la conclusión que la NH en etapas avanzadas puede simular una FPI, que el VAL ayuda a sospechar una NH y evita errores diagnósticos, y siempre ante una FPI hay que buscar la exposición y el VAL puede llegar a cambiar completamente el diagnóstico. Otro de los artículos analizados fue, digamos, esta revisión sistemática que se utilizó como base para las guías de la ATS 2020, donde se evaluó, o sea, el objetivo era evaluar si el VAL servía para diagnosticar la neumonitis por hipersensibilidad. Y en esta se comprobó que hubo una linfocitosis más alta en la neumonitis por hipersensibilidad versus la FPI y la sarcoidosis, que el rendimiento diagnóstico con un VAL, digamos, con más al 20% de linfocitos en VAL, tenía una sensibilidad de 95% en NH no fibrótica, menor en NH no, perdón, fibrosante y una especificidad moderada aproximadamente del 60%. Por lo cual esto comprobó que no hay un punto de corte que tenga alta sensibilidad y alta especificidad para el diagnóstico. El VAL es útil como un test de apoyo, pero especialmente en la NH no fibrótica. Bien, y a modo de conclusión, ¿en qué situaciones el VAL va a añadir, o sea, va a aportar al diagnóstico? En una situación clínica donde tenemos clínica compatible, tomografía claramente típica de neumonitis por hipersensibilidad, no sería totalmente necesario si tenemos también la historia de exposición. Cuando hay una discordancia entre la historia de exposición, el patrón tomográfico o hay un patrón tomográfico fibroso dudoso, el VAL puede aumentar o reducir la probabilidad y puede evitar la progresión a llevar a realizar una biopsia pulmonar. Y cuando hay una sospecha de otras enfermedades intersticiales o una infección, también ayuda a diferenciar y a descartar infecciones, por lo cual el VAL es una herramienta que es altamente sensible para detectar inflamación en la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, pero va a carecer de especificidad suficiente para establecer un diagnóstico de forma aislada. Siempre se va a evaluar en el contexto, digamos, de el paciente. En este caso, en nuestro caso clínico, digamos, la paciente tenía
clínica, historia de exposición y tomografía compatible con neumonitis por hipersensibilidad, por lo cual eso nos lleva, digamos, a que ya con eso podíamos hacer, digamos, un diagnóstico y por eso se hizo, digamos, la prueba terapéutica. Bien, después, en cuanto a lo que sería la clasificación de NH, utilizamos lo que son las guías ALAT 2020. Podemos clasificar la NH en NH no fibrótica, inflamatoria, que su característica es que es predominio de inflamación, potencialmente reversible, tiene mejor pronóstico. Los hallazgos en las tomografías suelen ser presencia de virus mirilado, nódulos centrolobulillares y patrón en mosaico, que es importante en esto destacar la importancia de la tomografía en expiración, que es lo que va a servirnos para poder confirmar que hay un atrapamiento aéreo. Y la presencia de un balcón, una linfocitosis marcada. Después, en cuanto a la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, las características son la presencia de fibrosis pulmonar, es una enfermedad que tiene curso crónico y progresivo y peor pronóstico, y los hallazgos en la tomografía suelen ser reticulación, bronquiectasias por tracción, panalización y un VAL que suele tener un recuento de linfocitos menor que la neumonitis no fibrótica. Y en cuanto a lo que sería el algoritmo diagnóstico también definido, digamos, por las guías ALAT 2020, siempre frente a un paciente que tiene enfermedad pulmonar intersticial de reciente diagnóstico con anomalías en las imágenes torácicas, vamos a evaluar, en principio, la exposición. La exposición se va a evaluar como, digamos, definiendo los antecedentes referidos por el paciente, se pueden utilizar lo que son las inmunoglobulinas específicas y también en centros especializados que tienen, digamos, experiencia, se puede realizar lo que son las pruebas de provocación por inhalación específicas. Otra de los estudios solicitados va a ser la tomografía de alta resolución, que como dijimos previamente, que sea en inspiración y expiración sería clave para determinar la presencia o no de lo que sería el atrapamiento aéreo, y el lavado bronquial alveolar con este recuento de linfocitos que puede, digamos, sumar al diagnóstico. Se va a realizar biopsia en ciertos casos, cuando no está, digamos, definido totalmente el diagnóstico. Entonces, tenemos un escenario donde hay un paciente que tenga exposición identificada, patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad en tomografía y linfocitos en el lavado bronquialveolar. Lo más importante que recalca mucho esta guía es el debate multidisciplinario. Si frente al debate multidisciplinario se define como muy compatible, digamos, el cuadro con una neumonitis por hipersensibilidad, el diagnóstico es de alta confianza. Y en pacientes donde tenemos otros escenarios con otras combinaciones, digamos, de exposición, tomografías que tienen otros patrones que no son típicos de neumonitis por hipersensibilidad, hallazgos distintos en el VAL y la biopsia, quizás el diagnóstico suele ser poco claro, entonces en este caso te recomienda reconsiderar la exposición y otra vez, digamos, se representa la importancia del debate multidisciplinario. Si frente a todo esto no se llega a un diagnóstico, ahí se considera la biopsia. En cuanto a las biopsias, tenemos dos tipos recomendados. Uno es la criobiopsia y el otro es la biopsia quirúrgica. La biopsia quirúrgica es el gol estándar para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y en cuanto a esto, digamos, nosotros si tenemos una histología que no sea compatible con una neumonitis por hipersensibilidad, en una criobiopsia no podríamos descartarlo, porque no es el gol estándar. En realidad se descartaría en casos de que, digamos, si la biopsia es no compatible en una que haya sido tomado por una biopsia quirúrgica. Y bueno, a partir de esto también se vuelve a realizar un debate multidisciplinario y el diagnóstico, digamos, definitivo de la neumonitis por hipersensibilidad se realiza teniendo en cuenta esta siguiente tabla, en la cual vamos a juntar, digamos, todos los datos aportados, digamos, por el estudio del paciente. Entonces vamos a tener la tomografía de alta resolución, donde tenemos un patrón típico, compatible o indeterminado. Ahí vamos a evaluar si tiene exposición positiva o negativa determinada por el antecedente o la inmunoglobulina sérica, y teniendo en cuenta el recuento de los linfocitos en el VAL y la histopatología que sea compatible o no, vamos a poder clasificarlo en cuanto a si el diagnóstico, digamos, tiene una baja, moderada o alta confianza, o si ya lo podemos definir como un diagnóstico definitivo. Bueno, mi nombre es Vanessa Fuchs, yo soy estudiante de segundo año de la subsede de Bahía Blanca. La siguiente pregunta que nos hicimos
es en una paciente de 57 años con neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica por exposición a palomas. La intervención de corticoides sistémicos y evitar la exposición al antígeno, comparado con solo evitar la exposición al antígeno, ver si hay resultados en mejoría clínica y funcional. Siguiente. El primer estudio que encontramos es un estudio de origen belga, de corte retrospectivo unicéntrico, que evaluó 202 pacientes con neumonitis por hipersensibilidad, que fueron seguidos durante el año 2005 a 2016 y se estratificaron por presencia o no de fibrosis en la tomografía de tórax. Dentro de la población, 93 pacientes correspondían a neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica y 109 pacientes con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Se evaluó un declive mensual de la FBC antes del tratamiento del 0,93% en la no fibrótica y del 0,56% en la fibrótica. Las intervenciones evaluadas fue el tratamiento, aplicar tratamiento con corticoides, que se hizo en el 74% en 149 pacientes, ¿sí? Tanto con neumonitis fibrótica como no fibrótica, por una mediana de 6 meses y medio. Y la evitación del antígeno se dio en 116 de 161, o sea, 72% de los pacientes que tenían un antígeno identificado. Siguiente. Bueno, los resultados que se evaluaron acá en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, ¿sí? En cuanto a los corticoides, se vio una reversión del declive mensual de la FBC de, de la disminución del 35% a un aumento hasta del 84% con una P menor a 0,01. Y no hubo diferencias significativas en el porcentaje de DLCO, con una P de 0,43. En cuanto a evitación del antígeno, hubo un aumento del porcentaje de FBC y DLCO después de la evitación, y la supervivencia fue excelente en la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica y no hubo diferencias entre el tratamiento con corticoides versus la evitación del antígeno. En cuanto a los resultados en la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica de este estudio, los corticoides no tuvieron cambios significativos con P mayores de 0,96 y 0,59 para FSC y DLCO respectivamente, y con evitación del antígeno hubo algo más positivo para la FBC con una P igual a 0,15. En cuanto a la supervivencia, fue una mediana de 9,2 años y no hubo ninguna diferencia de supervivencia entre los que recibieron corticoides o solamente evitación del antígeno, en este caso hablando siempre de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Siguiente. Como conclusión de este estudio, este es el estudio observacional más grande disponible y proporciona evidencia de que tanto los corticoides como la evitación del antígeno producen una mejoría funcional en la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, pero ninguna de las dos intervenciones demostró un beneficio en la supervivencia, sí solamente en los estudios funcionales. La principal limitación de este estudio es que es un diseño que es retrospectivo, hay falta de aleatorización, hay un sesgo de selección porque probablemente los pacientes más enfermos han recibido corticoides. Sin embargo, este es el estudio con tamaño muestreal más grande y tuvo un seguimiento prolongado en años, por lo cual fue muy valioso para el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y todas las guías actuales lo citan. Es un estudio del año 2018. Bien. El siguiente estudio que encontramos es un estudio también de corte retrospectivo que fue publicado en el año 2024. Tiene 212 pacientes con neumonitis por hipersensibilidad que fueron evaluados entre el año 2011 y 2020. El objetivo de este estudio era solamente el impacto de la remoción antigénica sobre la supervivencia y libre de trasplante pulmonar. Describir el impacto de la remoción sobre las pruebas de función pulmonar y sobre las imágenes también. En este caso no es un estudio que hable de corticoides.
Los hallazgos principales fueron supervivencia libre de trasplante. Los pacientes que identificaron y removieron el antígeno tuvieron mejor supervivencia comparados con los pacientes que no se identificó el antígeno o que sí se identificó y no lo removieron. Siguiente. El hallazgo clave fue la remoción antigénica, no solamente la identificación, que se asoció con una supervivencia libre de trasplante. La mejoría en la función pulmonar, con una FBC mayor o igual al 10% del predicho. En el caso de la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, el 56% de los pacientes mejoraron la FBC con la remoción de la exposición, y en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, solo el 16,9% mejoraron su FBC con la remoción de la exposición. Las conclusiones de este estudio: más del 50% de los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica y 16% de los pacientes con fibrótica mejoraron con la remoción. Eh, y la remoción, no solamente la identificación, es lo que asocian con una supervivencia libre de trasplante. ¿Cuál podría ser la relevancia de este estudio para responder nuestra pregunta pico, a pesar de que no habla de corticoides, ¿no? Este es un estudio de 2024 que refuerza la importancia crítica de la evitación antigénica, demostrando que más de la mitad de esos pacientes mejoraron significativamente la FBC en un mayor a un 10% del predicho. Y esto apoya la estrategia de que la evitación antigénica es fundamental y los corticoides pueden considerarse como tratamiento adicional para acelerar la recuperación, pero el pilar del tratamiento es evitar el antígeno. Siguiente. Bien, dentro de las guías clínicas conocidas, sí, publicadas en la CHEST y en la revista europea, las recomendaciones resumidas son en cuanto a la evitación del antígeno, ¿sí? Que en cada consulta es máxima prioridad, vigilancia de la exposición y educación al paciente enfocada en la evitación antigénica. En los casos de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica detectada tempranamente, puede observarse resolución completa con la eliminación oportuna de la exposición. Y la evitación antigénica, incluso en la enfermedad fibrótica, se asocia con mejores resultados, con un hazard ratio de 0,47 para mortalidad y trasplante. En cuanto a los corticoides sistémicos en la neumonitis no fibrótica, los datos observacionales y retrospectivos reportan algunos beneficios de corticoides en la forma no fibrótica. Pueden producir una mejoría más rápida en la FBC y en la DLCO, pero ambos grupos, tratados y no tratados, tienen una función pulmonar similar al final del seguimiento. No hay guías establecidas para el tratamiento de la neumonitis por hipersensibilidad y el uso de corticoides está más basado en experiencias y en recomendaciones por consenso que en evidencia fuerte. Siguiente. Y en el cuanto al algoritmo de manejo basado en las guías que armamos es, bueno, una vez que nosotros clasificamos inicialmente si la neumonitis es fibrótica o no fibrótica mediante la tomografía de tórax, como se mencionó anteriormente, hacer una identificación y evitación del antígeno con una historia exhaustiva de las exposiciones, implementar la evitación antigénica completa siempre que sea posible y educar al paciente sobre la importancia de la evitación continua. El tratamiento farmacológico, en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, considerar corticoides sistémicos cuando hay síntomas significativos, un deterioro funcional importante, necesidad de mejoría más rápida. El régimen típico es prednisona 40 miligramos día por 4 a 12 semanas con una reducción gradual. Y como alternativa se puede usar en forma semanal betametasona intramuscular o dexametasona endovenosa. En cuanto al seguimiento, debe ser con un monitoreo de función pulmonar con FBC y DLCO cada 3 a 6 meses, vigilancia continua de exposición antigénica y reevaluarse de progresión de enfermedad a pesar del manejo apropiado. Como consideraciones especiales en la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, la evitación antigénica sola puede ser suficiente en muchos casos. Los corticoides no alteran el pronóstico a largo plazo, pero pueden acelerar la recuperación. El beneficio de tratar casos de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica con evitación antigénica
pueden exceder ampliamente el daño potencial del tratamiento inmunosupresor en pacientes con exposición continua. Siguiente. Bien, como conclusión sobre la evidencia disponible para esta pregunta pico que nos habíamos hecho, es que no existen ensayos clínicos aleatorizados que comparen directamente los corticoides más la evitación del antígeno versus la evitación del antígeno sola siempre hablando de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. El único ensayo clínico aleatorizado disponible fue citado en CHEST, pero es del año 1992. Comparó corticoides con placebo y ambos grupos presumiblemente con evitación del antígeno porque no se explayó, digamos, en el estudio y mostró un beneficio funcional temporal, pero no a largo plazo. Los estudios observacionales sugieren que ambas estrategias, corticoides y evitación del antígeno, pueden producir mejoría funcional, pero la evidencia es insuficiente para determinar si los corticoides añaden beneficio significativo a la evitación del antígeno sola en términos de desenlaces a largo plazo. Muchas gracias.